Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Si algo tiene de importante nuestro sistema periódico actual, es recoger el esfuerzo hecho por montones de científicos en pos de conseguir información sobre los elementos químicos. La verdad es que algo que nosotros tenemos que tener muy claro cuando vemos nuestro sistema periódico es que es un reflejo de todo el trabajo de estos científicos estudiando las propiedades de los elementos para intentar encontrar una coherencia entre las propiedades, puesto que muchos presentaban similitudes en sus propiedades físicas y sobre todo lo que íbamos buscando, propiedades químicas. Entonces, se intentó llevar a cabo de forma sistemática algo que estableciera una relación entre las propiedades físicas y químicas de estos elementos. Así, hacia la primera mitad del siglo XIX, pues se intentaron llevar a cabo pues, intentos que eran un poco peregrinos, pero bueno, ahí estaban. Por ejemplo, en el año 1829, Dobreiner dedujo la existencia de una serie de triadas y eran unos elementos que tenían propiedades físicas y químicas semejantes eh, en la formación de un cierto tipo de compuestos y que presentaban la similitud en el momento que nosotros intentábamos hacer la media ponderada de sus masas. Así, cuando los colocaba en orden creciente de sus masas, los extremos presentaban la media ponderada del elemento central. Es mejor verlo con un ejemplo. Fijaros, azufre, selenio y teluro hoy en día sabemos que son elementos del mismo grupo, del grupo 16. Fijaros las masas. El azufre tiene 32, el teluro 128 y en medio estaba el selenio que tiene 79. Claro, lo que él decía es que como la masa del átomo central, su media aritmética es la suma de los otros dos, ahí encuentro una similitud. Así elementos que presentan eh, esta propiedad pues tienen propiedades semejantes. Obviamente esto solo lo pudo hacer pues con unos pocos elementos y no tenía mucho fundamento. Otros intentos se llevaron a cabo por Champ-Courtois en el año 1862, que creó el tornillo telúrico. Como podéis observar, ordenó los elementos en orden creciente de masa atómica, esta sí era buena idea, y los elementos que dentro de la misma espiral tenían propiedades, pues encontró que tenían propiedades semejantes, se encontraban sobre la misma generatriz. Podían variar algo, fijaros que el berilio no coincide exactamente, pero el magnesio y el calcio sí, o por ejemplo el carbono y el silicio. El problema de este modelo es que tampoco servía para explicar todo. A continuación, otro intento lo hizo Newlands e intentó usar su ley de la octava, es decir, que las propiedades periódicas, cuando se ordenaban los elementos por orden creciente de masas atómicas también, pues se repetían cada 8 elementos. Y esto tiene cierto sentido pues para lo que nosotros sabemos hoy para nuestros dos primeros periodos. Sin embargo, nuestro sistema periódico actual ya es más parecido al que tenemos hoy en día. Se debe a Lothar Meyer y el científico Dmitri Mendeleev. Uno sacó un modelo muy similar al otro, uno trabajando con volúmenes atómicos y el otro con masas atómicas, como el caso de Mendeleev, y llegaron básicamente a las mismas conclusiones. Y es que cuando los elementos se organizaban en orden creciente de masa atómica, algunas propiedades se repetían periódicamente. Así intentó ordenar exactamente los elementos. Quiero que veáis este esquema de la tabla periódica de Mendeleev y fijaros qué cosa más curiosa. Dejó interrogaciones para elementos que creía que deberían de existir, en este caso un gas noble. Fijaros también que otra de las cosas más curiosas es que aquí aparecen ya grupos que nosotros tenemos dominados: nitrógeno, fósforo, arsénico, ¿vale? Antimonio, bismuto, y él lo iba organizando: oxígeno, azufre, selenio, teluro, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, algo que ya nosotros estamos acostumbrados en nuestra tabla. Los elementos estaban ordenados por orden creciente, como digo yo, de su masa atómica, y cada cierto número de elementos pues se repetía. Así, lo que más le llamó la atención a Mendeleev y de su tabla es que fue capaz de dejar huecos, preveyendo, como he comentado, elementos que estaban por descubrir, y además predijo también la masa que iban a tener estos elementos,
Ya veréis ahora con el ejemplo del germanio, al que él llamó ecasilicio, y también predijo un número de propiedades grandes para estos elementos que coincidían, ahora las vamos a ver también en una pequeña tabla, y es curioso porque corrigió algunas masas atómicas de algunos elementos que en ese momento se tenían y cuando se hicieron cálculos pues más precisos se vieron que por ejemplo el indio y el uranio sus masas atómicas estaban más próximas a los valores que había predicho Mendeleev en sus cálculos que los estimados en ese momento. Aquí tenéis el caso pues de uno de los elementos que él predijo, el ecasilicio, que después se descubriría, pues fijaros, 15 años más tarde, él predijo que tendría una masa atómica de 72, en realidad cuando se encontró tenía 72,6, predijo una densidad muy similar, su volumen atómico, la forma de su óxido más estable, la densidad de este óxido, el color que iba a tener, si iba a reaccionar o no iba a reaccionar con los ácidos, en fin, como veis, pues una tablet que era muy meritoria. Sin embargo, igual que los otros modelos, pues tenía también sus problemas. Y claro, cuando uno se encuentra con problemas empieza a darse cuenta que la ordenación de los elementos por orden creciente de masa atómica pues no cuadra. Por ejemplo, él no encontró o no previó un grupo formado por los gases nobles. Él pensaba que no podían existir elementos que no tuvieran ganas de reaccionar o que no presentaran reactividad nula. Tampoco fue capaz de prever la ubicación para lantánido y actínido, pues que prácticamente eran desconocidos. Y también había una serie de elementos que cuando se ordenaban por su masa atómica no coincidían, había que invertirlo. Y las masas atómicas estaban bien calculadas, con lo cual la condición de que las propiedades similares iban asociadas a la masa atómica no debía de ser. Así que, como ahora veremos, pues será Moseley el que ponga al final el punto y final en este proceso y nos permita saber que la periodicidad estaba asociada al número atómico.